¿cómo están? Es miércoles, mitad de semana y estamos con otra edición de la clase de coreano. Hoy estamos con la profe Angélica y... La profe Jazmín. Sí, y hoy, ¿qué vamos a estudiar, profe? Vamos a ver nuestro primer contenido, que es las sílabas compuestas. Anteriormente estuvimos viendo las sílabas simples. Hoy vamos a ver entonces las sílabas compuestas, pero antes vamos a hacer un breve repaso sobre las sílabas simples. ¿Qué tal, profe, si nos explicas cómo eran las sílabas simples? Sí, vamos a ver. Sílaba simple en coreano se decía 단순 음절, sílaba simple. ¿Y qué correspondía a una sílaba simple? Tiene dos partes. Una es consonantes y otra es vocal. O sea que una sílaba simple es la unión de una consonante más una vocal. Y ahora vamos a ver que en coreano, o sea, nosotros habíamos visto en las semanas anteriores que en coreano había 3 tipos de vocales. ¿Cuáles son esas vocales, profe? Tienen la vocal vertical, la vocal horizontal y por último que sería el diptongo. Sí, ¿qué era el diptongo, profe? La unión De dos vocales. Sí, muy bien. Entonces vamos a ver cómo es que formamos una sílaba con una vocal vertical. Vamos a recordar un poquitito de eso. Bueno, vamos a ver primero el primer ejemplo utilizando la consonante y la vocal vertical. Primero, para formar una sílaba simple, tenemos que escribir en primer lugar, que es la consonante. Aquí vemos la consonante ni-en. ¿Qué sonido tenía la consonante ni-en, profe? La ni-en tenía el sonido de la N. Muy bien. Y luego vemos una vocal vertical, que sería la I. Si juntamos, la vocal vertical dijimos que se ubicaba al costado de la consonante. En este caso, así como vemos en el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué vocal es, profe? Esa es la vocal I. Pero, profe, ¿podemos escribir a cualquier costado de la vocal? No, tiene que ser siempre a la mano derecha, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se lee esta sílaba. Tenemos una N y una I. Entonces, ¿cómo vamos a leer? Como ni. Ni, muy bien, simple, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la segunda estructura con la vocal horizontal. ¿Qué tal si nos mostras, profe? Sí, vamos a ver. Acá tenemos en la pantalla una consonante. La consonante D. Su sonido era D. La D de dedo. De dedo. Y al lado, a la derecha, tenemos la vocal O y es una vocal horizontal. ¿Qué pasa cuando tenemos una vocal horizontal? ¿Dónde tenemos que escribir? Tenemos que escribir debajo de la consonante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer la D y debajo la O. ¿Y cómo vamos a leer esta sílaba, profe? To. To, muy bien. Sí, muy bien. Recuerden también siempre, cuando la O escribimos, no quiere decir que si tengo que escribir abajo, no quiere decir que tengo que escribir esta parte o la otra parte. Siempre tiene que ser bien en el centro de la consonante, ¿verdad? Nunca puedo escribir arriba ni como en el español a la derecha. Muchas veces nos queremos equivocar y escribir como en el español a la derecha, pero no. Tenemos que acordarnos. En el coreano están las vocales verticales y horizontales. Muy bien. Y por último, la última estructura es con los diptongos que vamos a ver. Primero vemos la consonante shi, ut, y al costado vemos el diptongo. ¿Qué diptongo es, profe? Tenemos ui, porque está la u con la i. Muy bien, que sería la unión de una vocal horizontal y la vocal vertical. Entonces, primero dijimos que tenemos que escribir la consonante. Luego, el orden de escribir el diptongo es primero escribiendo la vocal horizontal, en este caso que sería la U, y luego la vocal vertical que le escribimos al costado de la mano derecha. Muy bien, y así esta sílaba, ¿cómo leemos? Vamos a leer como sui. Muy bien, es un poquito difícil, parece difícil, pero si pronunciamos despacito es sui, y si pronunciamos rápidamente es sui, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí creo que todos manejan muy bien, porque siempre estuvimos repitiendo. Seguro que ya están ¿verdad? cansados, seguramente están pensando, ¿cuándo vamos a aprender otra cosa? Bueno, hoy vamos a aprender otra cosa. Sí, hoy ya vamos a aprender otra cosa. Sí, entonces ahora sí, ya que repasamos las sílabas simples, vamos a ver la parte de las sílabas compuestas. En coreano, ¿cómo le llamamos sílaba compuesta? Sílaba compuesta le llamamos 복합 음절. Muy bien, le decimos 복합 음절. Muy bien, vamos a ver en qué consiste. Primero, la sílaba compuesta, ¿en qué consiste, profe? La sílaba compuesta consiste en
una consonante y una vocal, y debajo tenemos que agregar una consonante más. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la sílaba compuesta y la sílaba simple? La sílaba simple tiene una consonante y una vocal y ahí se acaba. Pero ¿qué pasa? Con la sílaba compuesta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agregar una consonante más abajo de la sílaba simple. Muy bien, por eso en una sílaba hay dos consonantes. Entonces le mencionamos consonante principal, ¿verdad? Sí. Y luego la segunda consonante. Vamos a ver, la segunda consonante tiene un nombre, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo se forman. El ejemplo, primero siempre el orden es escribiendo la consonante más la vocal, sea vertical, horizontal o diptongo. Y por último, como dijimos, la segunda consonante siempre va debajo de la sílaba simple. Aquí, por ejemplo, ya formamos la sílaba simple y abajo le agregamos otra consonante. Pero cuando le agregamos esta consonante tiene que ser bien en el centro de la sílaba simple. Profe, entonces, esta sílaba, ¿cómo vamos a leer? Bueno, tenemos ahí que tenemos primero la shiot, que es la S. Después tenemos la A. Ahí ya tenemos la sílaba simple que conocemos. ¿Cómo se va a leer eso? Sa. ¿Sí? Y debajo tenemos otra consonante. Entonces, ¿cuál es el orden? Tenemos que leer primero la primera consonante, después la vocal y por último la segunda consonante. Y abajo, ¿qué consonante tenemos? Tenemos la N. Entonces, todo junto, ¿cómo se va a leer? S-A-N. San. Muy bien. Entonces, nosotros dijimos que la segunda consonante tenía un nombre. ¿Cómo se llama esta consonante que vemos que la flecha le está indicando? Sí. ¿Cómo le llama? La segunda consonante que está abajo se llama pachim. Muy bien. A la segunda consonante le llamamos pachim. ¿Sí? Quiere decir como un soporte, ¿verdad? De la sílaba simple. Entonces, porque está debajo mismo, entonces siempre tienen que recordar que el pachim debe estar ubicado debajo. Imagínense que le está atajando a la sílaba simple. Le está sosteniendo, ¿verdad? Por eso nunca debe estar a la derecha, a la izquierda o arriba. Sí, siempre tienen que estar ubicados abajo. Y se llama pachim. Y esta sílaba llamamos san. Leemos san, ¿verdad? Muy bien. Siguiente, vamos a ver nuevamente la consonante más la vocal horizontal que se escribe abajo. No quiere decir que la vocal si yo escribo la vocal horizontal abajo, entonces nuestro pachim, ¿dónde vamos a escribir? Sí o sí tenemos que escribir pachim debajo, porque habíamos dicho que es el soporte. Entonces sí o sí debajo. Igual, aunque estemos tratando de una vocal horizontal o una vocal vertical, pachim va debajo. Muy bien, como dijimos, siempre la segunda consonante se va a llamar pachim. ¿Sí? Entonces, ¿esta sílaba cómo se lee, profe? Esta sílaba se va a leer com. ¿Por qué? ¿Qué tenemos? Tenemos la G, la U y la M. Com. Muy bien, com. Muy bien. Siguiente sílaba, profe, ¿nos puede explicar cómo se forman con los diptongos? ¿Cuál es el orden? Vamos a ver los diptongos. Nosotros ya conocemos la regla. Siempre primero escribimos la consonante. ¿Qué consonante era esta? Esta era la I-N. ¿Qué recordábamos de la I-N? Que no tiene sonido y que es muda al comienzo. Después, ¿qué tenemos que escribir? Tenemos que escribir la vocal horizontal debajo de la consonante y nos queda un espacio ahí todavía. En ese espacio, ¿qué tenemos que poner? Tenemos que poner la vocal vertical. Y debajo, el espacio que sobra, siempre ¿a qué le corresponde? Le corresponde a pachim, ¿sí? A la segunda consonante. Y así, ¿cómo leemos la sílaba? A ver, wam, puede ser. Muy bien. Sí, entonces a esta consonante, como dijo la profe Angélica, le vamos a llamar pachim y así formando una sílaba compuesta. Ya no es simple porque hay dos consonantes, ¿sí? Llamando wam, leemos wam, ¿verdad? Entonces, en general, la diferencia entre una sílaba simple y una sílaba compuesta, ¿cuál va a ser? Vamos a ver ahora. Muy bien. En esta parte vemos primero las sílabas simple. Solamente vemos una consonante y una vocal. Es la unión de una consonante y una vocal.
A ver, profe, ¿qué tal si leemos desde la primera sílaba? ¿Cómo se lee? Vamos a leer, vamos a leer. La primera se lee ja, Ja. na. La segunda es na. Y después la última va a ser ta. Ta. La última sílaba es ta. Esta sería la simple porque solamente hay una consonante y una vocal. Y ahora vamos a ver la sílaba compuesta. Así a simple vista, viendo, ¿verdad? Hay una diferencia, ¿verdad, profe? Sí, hay una diferencia, está marcado en rojo. ¿Cuál es la diferencia? Es que si es que hay o no pachim. Pachim, que sería la segunda consonante, ¿verdad? Muy bien, entonces, en la sílaba compuesta, vamos a ver, las sílabas simples que vemos son iguales. En la sílaba compuesta también son iguales la parte de superior, pero en la parte de abajo, que son las letras rojas, por ejemplo, creo que le hace cambiar el sonido final, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver las sílabas compuestas. Si comparamos con las sílabas simples, en la sílaba compuesta hay una segunda consonante que vemos en el color de color rojo, ¿verdad? Las consonantes, ¿verdad? Es que le llamamos pachim. Entonces, la primera sílaba, ¿cómo leemos, profe? La primera sílaba vamos a leer como kan. Muy bien, kan. Recuerdan que la consonante que está en rojo, por ejemplo, es la consonante ni-un. Ese es su sonido final. Entonces, cuando leemos esa sílaba, vamos a leer kan. Muy bien. Muy bien. ¿Y la segunda sílaba, profe? La segunda sílaba vamos a leer como nam. Nam, porque su última consonante, la consonante final, es mi-um, una M, ¿verdad? Y por último, la última sílaba se lee tal. Aquí todavía no aprendimos el sonido de la segunda consonante, que sería la riel, que en primera consonante tiene el sonido de la R. Más adelante vamos a ver qué sonido tiene esta consonante. ¿Sí? Siguiente. 여기까지. Muy bien. 잘했어요. 네, 잘했어요. ¿Sí? Bueno, hasta aquí fue nuestra primera parte. Muchísimas gracias por participar con nosotros en esta primera parte. Ahora vamos a volver después de una breve pausa comercial. No se muevan de sus lugares porque vamos a volver con más Maite y Corea. También no se olviden de seguirnos en nuestra página de Instagram, @Maite y Corea. Nos vemos. Nos vemos.